dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oíd que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome y compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Oíd que en amor tierno Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera mi alma la salud y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome, compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Victoria me concedió cuando por mí murió. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Viniste al mundo a salvar, con sangre inocente pagar toda mi culpa y maldad. Llegaste a tomar mi lugar, y mi corazón levanta hoy tu nombre, Señor. Declara tu grandeza y honor. Tú eres y por siempre serás. Venciste toda oscuridad, venciste la muerte y estás reinando por la eternidad. Yo vivo porque vivo estás en mi corazón. Levanta hoy tu nombre, Señor. Declara tu grandeza y honor.
honor. Tú eres y por siempre serás. Padre de amor, tu gracia nos adopta y tu voz nos llama de tinieblas a luz. Tú eres y por siempre serás. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y mi corazón levanta hoy tu nombre, Señor. Declara tu grandeza y honor. Tú eres y por siempre serás. Padre de amor, tu gracia nos adopta y tu voz nos llama de tinieblas a luz. Tú eres y por siempre serás. En mi corazón levanta hoy tu nombre, Señor. Declara tu grandeza y honor. Tú eres y por siempre serás. Padre de amor, tu gracia nos adopta y tu voz nos llama de tinieblas a luz. Tú eres y por siempre serás. Dios, gracias por tu amor y tu infinita misericordia, Señor. Gracias porque podemos respirar y poder vivir, Señor, tu gran amor que nos das, Padre. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, que sigas tú siendo esa luz y ese factor, Señor, de vida en nosotros, Señor, ese impulso que nos invita a dar más. Te pido que bendigas, Señor, a cada uno de tus siervos y recibe este canto como olor fragante, Señor, delante de ti. Quédate con nosotros, Padre. Te dedicamos nuestras vidas, te dedicamos nuestras canciones, te dedicamos nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que tú siempre seas en nosotros. Amén. Pueden ocupar sus asientos. El día de hoy contamos con la presencia de nuestro hermano Gerardo Díaz y le voy a pedir que pase y le voy a pedir a mi hermana Anel que ella tome el privilegio de orar por nuestro predicador. Mi Señor, cuántas gracias te damos porque definitivamente el modo en el que nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro carácter y nuestra conducta va a ser transformado es a través de tu palabra, Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas con mi hermano Gerardo, que tu Espíritu Santo sea, Padre, quien hable a través de él y que nosotros seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Sí. Fíjense, hace más de 10 años que no estaba por estos lugares de Iron Man. Pero quiero contarles de un hombre, es norteamericano, se llama Bob Wieland. En el año de 1994, la revista People Magazine lo consideró como uno de los 6 hombres más sorprendentes de los últimos 20 años en los Estados Unidos. Este hombre es veterano de guerra, perdió ambas piernas en la guerra, pero este hombre además quería ser deportista.
antes de que eso sucediera. Sin embargo, lo interesante es que él no deja que esta situación lo limite, no cae en la amargura, no cae en el desánimo, sino que logra sobreponerse a ese reto de la vida, a ese momento difícil que estaba pasando por medio de su confianza en Dios, en la palabra de Dios. Y en palabras de Bob, dice lo siguiente: hago lo mejor que puedo para aplicar la palabra de Dios a mi vida porque yo sé que funciona. Y dice que 2 de sus versículos favoritos son aquel que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza del hombre. La pregunta es, ¿por qué la revista People Magazine lo considera uno de los 20 hombres más extraordinarios? Pues déjenme más o menos leerles un poco de lo que ha hecho este hombre, Bob Wieland, que camina con sus manos, por cierto. Ha completado una caminata de 3 años a través de los Estados Unidos. Completó la carrera a través de América en una bicicleta normal. Hizo los maratones de Nueva York, Los Ángeles, el triatlón hawaiano, hombre de hierro. Ha levantado en la banca un peso récord de 507 libras. Fue coach motivacional de los empacadores de Green Bay y es conferencista. Un hombre sin piernas. Él dice: de verdad he encontrado que Dios puede perfeccionar su fuerza a través de nuestras debilidades. Pero esto es lo interesante, lo que lo hace sorprendente este hombre no es que tenga una gran fuerza de voluntad, sino que tiene algo detrás de él que lo soporta, que le da fuerza, que es su fe, que lo ha movido a realizar todos estos logros y que nos inspiran también a nosotros y que inspiran a muchos a creer más en el poder de Dios y en el Dios que nos da el poder para hacer todas estas cosas. Y es justo lo que el apóstol Pablo nos habla a través de este pasaje de la Escritura. Yo quiero que entremos de lleno a ello. ¿Cómo podemos obtener esa fortaleza? ¿Cómo podemos acceder a ese poder del que hablaba Pablo y que en la debilidad no deja que nos hundamos, como en el caso de este hombre extraordinario, Bob Wieland? Y lo primero que quiero que notemos aquí en este pasaje es lo que dice el versículo 7. Dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Usted tiene cosas que considere valiosas? Quiero decir, joyas, tal vez autos, no sé, cosas. Todos tenemos algo de valor. Y todas las personas que tenemos algo de valor hacemos cosas para proteger eso que valoramos, ¿no? Algunos tienen a lo mejor caja fuerte en su casa, hay gente que renta caja fuerte en el banco para proteger sus bienes. La pintura más famosa del mundo, usted sabe, es la Mona Lisa. Se encuentra en un museo en Francia, el Museo del Louvre. Se encuentra dentro de una urna de cristal de 40 milímetros de espesor a prueba de balas, antirreflejante, para que la luz no haga efecto en la pintura. La cámara donde está esa urna de cristal está diseñada para mantener una temperatura constante entre 20 grados centígrados y 50% de humedad relativa. Todo eso para proteger que la pintura no se deteriore. Y por si fuera poco, para garantizar que la pintura no se vaya deteriorando, hay un grupo de curadores franceses que están dedicados de tiempo completo a que si algo le pasa a la pintura, pues estarle ahí quitando, no sé, lo que se le vaya pudiendo pegar a la pintura. Y eso lo único que demuestra es que las posesiones más preciosas las ponemos bajo el mejor resguardo posible. Queremos que estén bien protegidas, bien cuidadas. Pero aquí Pablo nos está diciendo algo acerca de Dios en este versículo que es increíble. Que lo más valioso que Dios tiene que dar al mundo, no lo puso atrás de una urna antibalas, no lo puso en un ambiente perfecto, no lo puso en un lugar en donde no pudiera sufrir los efectos del tiempo ni se deteriorara, sino que lo puso en un recipiente frágil como puede ser una vida humana. El Evangelio, mis hermanos, no fue puesto sobre los hombros de
Ironmans, ni superhombres, ni mujeres maravilla. Fue puesta en vasijas de barro. Es lo que dice el apóstol Pablo. Ese gran tesoro de Dios fue puesto en la fragilidad de la vida humana. Y por si fuera poco, ni siquiera Dios busca en la élite de lo que pudiera ser el personal humano. Así como cuando Jesús no vino a Jerusalén a buscar a sus discípulos, donde estaban los sacerdotes, fue a Galilea, la región más pobre de Palestina. Y se allegó de campesinos, se allegó de pescadores, se allegó de gente de lo más común y más corriente. Y eso puede parecer una insensatez de parte de Dios, porque dice la palabra de Dios que Él vino a lo vil y a lo menospreciado. Es bueno recordar eso. Es bueno recordar eso. A veces el ministerio, a veces uno siente que es algo, y cuando uno siente que es algo es porque está perdiendo la perspectiva de quiénes somos para Dios, de dónde nos sacó Dios. La clase de personas que otros consideran de poco valor es la clase de personas que Dios usa y que Dios hace los depositarios de este gran tesoro. Todos hemos tenido vasos de barro en casa, trastes de barro en casa. Usted sabe, cuando un traste de esos se rompe, nadie hace el intento de repararlo y volverlo a guardar, simplemente agarra los pedazos y lo tiras a la basura. Lo que Pablo trata de hacernos reflexionar es que aunque nuestra vida pudiese carecer de valor a los ojos de todo el mundo, aunque para todo el mundo seamos desechables, para Dios no somos recipientes de úsese y tírese. Dios no nos desecha, a pesar de que sabe que somos frágiles. Él ha decidido que nosotros seamos los recipientes permanentes de ese tesoro. Ustedes, que algunos ya están viendo Introducción al Nuevo Testamento, y en esa clase ya ven que el rollo Q y que el rollo no sé qué, no me acuerdo de todos esos rollos, pero se hablan de todos esos documentos, y particularmente hay unos documentos que se encontraron en unas cuevas hace poco más de 50 años en Qumran, en unas urnas de barro. Usted sabe, esas copias algunas copias del libro de Isaías que eran muy antiguas y que fueron muy importantes porque esos documentos se encontraron en un tiempo en que la Biblia ya se desestimaba mucho. Había gente, muchos intelectuales que decían, la Biblia no es verdad, son mitos, son leyendas, usted sabe eso. Además, o sea, la Biblia, seguramente con tantas copias que se hicieron de la Biblia, pues hay muchos añadidos y muchas cosas que se fueron perdiendo en el camino. Pero cuando encuentran esas copias tan antiguas de los escritos bíblicos, dijeron, caray, que sucede que está igualita la copia, ¿no? O sea, que no era cierto que se había perdido absolutamente nada de esa información. Y fíjese qué interesante ejemplo que nos da esto, porque todo eso, gracias a unas frágiles urnas de barro que protegieron ese tesoro. La vida cristiana, hermanos, y sobre todo el ministerio cristiano, nos va a llevar a sentir y a darnos cuenta de que somos frágiles, de que somos de barro, verdaderamente. Y les quiero comentar algo de manera muy personal. Y por eso les digo que en estos tiempos esto ha tomado una relevancia especial en mi vida. Hace un año, principios del 2016, empecé a sufrir una serie de acontecimientos físicos bastante desagradables. Me hicieron estudios y todo eso, y para no hacerles el cuento largo, yo sentía que me moría. Yo oraba a Dios y le decía, Señor, no permites que me vaya a dar un infarto antes de que sepa qué es lo que tengo, porque de verdad yo sentía que me moría. Pasaron 3 días, me dieron mis resultados, fui al médico, el médico me dijo, necesito que estés aquí inmediatamente y necesito que vengas acompañado, no se te vaya a ocurrir venir solo, por favor, no puedes andar solo en la calle. Yo dije, bueno, ¿qué pasa? Fuimos mi esposa y yo, que aquí está acompañándome, y el doctor dijo, tienes 1000 puntos de glucosa, Gerardo. ¿Sabes lo que es eso?
Dice, a partir de 500 puntos de glucosa estás en peligro de entrar en coma diabético. Estás caminando de milagro, hombre. Yo no sé qué te pasa. Somos de barro. Tengo 39 años. Soy diabético. Casi me cuesta la vida. A veces uno no se da cuenta porque cuando uno es joven, ¿no? Tienes toda la energía, sientes que nunca te va a pasar nada. Dices, la diabetes, eso es algo que solo le pasa a los viejitos, ¿no? Uno sabe que cuando se pincha el dedo, si tienes 90 de glucosa, eres normal. Si tienes 115, eres diabético. Si te pinchas y tienes 250, preocúpate. Si te pinchas y tienes 500, ya no te sale sangre, te sale miel. Y si tienes 1000, ¿qué crees? Los glucómetros solamente dan 3 cifras, no dan 4. O sea que ya te puedes dar por muerto. ¿Me explico? Somos de barro. Y aún, a pesar de eso, Dios ha puesto ese tesoro en nosotros. Usted y yo somos depositarios espirituales de ese tesoro de Dios que nos da la fuerza para vivir. Y Pablo nos da una razón muy simple. ¿Por qué Dios decide hacer algo tan insensato como poner ese gran tesoro en unas de barro frágiles? Porque la vida es frágil. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gloria a Dios. Lo segundo que quiero que notemos aquí en este pasaje es lo que dicen los siguientes 2 versículos, 8 y 9. Dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ese poder está con nosotros frente a los embates de la vida misma, porque hay situaciones en donde nos damos cuenta de lo frágiles que somos, y el apóstol Pablo nos los va a enumerar a continuación en forma contrastante. Primero nos va a presentar la debilidad del vaso de barro y al mismo tiempo cómo el poder de Dios entra en acción en esos momentos en que sentimos que todo colapsa dentro de nosotros o a nuestro alrededor y que pese a lo frágiles que somos, el poder de Dios nos mantiene victoriosos, nos mantiene fuertes, nos mantiene adelante. Amén. Es muy importante aquí señalar esta palabra que usa el apóstol Pablo, porque dice, ese poder es la palabra dunamis, ¿sabe? Y es muy importante, ustedes, algunos que están estudiando griego, porque esa palabra dunamis se refiere a una clase de poder que no se puede lograr por medios naturales, por medios humanos, sino que es un poder sobrenatural, es un poder milagroso, y eso es muy importante para que entendamos esto. Se refiere a ese poder que solamente Dios nos puede dar en momentos difíciles. Esa misma palabra que aparece en Hechos 1:8 que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. A eso se refiere. ¿Usted sabe cómo se hace duro el barro? Ya asimilamos que somos de barro, amén. ¿Cómo se hace duro el barro? En el horno, ¿verdad? Cuando yo me acuerdo en la primaria nos ponían a hacer cosas de barro y cuando ya estaban listos esos muñequitos y esas cosas que hacíamos en la preprimaria, luego se metían al horno y ya salían bien endurecidos, ¿no es cierto? Y así es también el ministerio, a veces es como un horno, ¿no? A veces, y la vida pues, pero el ministerio en particular porque todos ustedes son servidores del Señor y el ministerio es, como decía un predicador, en el cielo será una gloria, pero acá en la tierra es otra historia. Y no es porque quiera desanimarlo, sino al contrario, hay que entrar al ministerio con la cabeza bien puesta, porque a veces uno entra pensando que va a cambiar el mundo y que va a ser el próximo Rick Warren de Petatiux, y resulta que no es cierto, ¿verdad? Sí, la teoría es muy padre. Un filósofo dice, yo cuando le doy clase a mis alumnos les explico lo que es el sistema capitalista y ese día todos son capitalistas. Y otro día les explico lo que es el socialismo, el marxismo y ese día todos son comunistas y marxistas. ¿Y sabe por qué? Porque en la teoría todo funciona, pero en la realidad
se nos olvida que estamos tratando con material que es muy voluble, que son personas, que somos cambiantes, que somos frágiles. Y estos versículos, mis hermanos, de verdad tienen gran importancia porque en algún momento de nuestra vida, como lo tuvo Pablo, esta es la carta más íntima que escribe Pablo, donde habla de su ministerio, donde abre su corazón y dice, mis hermanos, estamos pasándola durísimo, es lo que está diciendo en estos versículos. Pero a pesar de eso, vemos el poder de Dios en acción en nuestras vidas. Porque mire, hermano, yo he oído de personas que tienen pedigrí cristiano, ¿no? Que vienen de generaciones de cristianos. Hay gente muy inteligente en la iglesia, y gloria a Dios, hay gente que tiene mucho dinero. Y hay gente que logra estudios y doctorados y maestrías, pero ¿sabe qué? Eso le va a servir de poco en el ministerio para sostenerse en la fe. Ahí lo único que nos puede sostener es el dunamis de Dios, porque somos de barro. Primer contraste, dice Pablo, estamos atribulados pero no angustiados. Tribulaciones se refiere a presiones, ¿sabe? Hay momentos en que uno está presionado, hay cosas que ejercen presión sobre nosotros, las personas, las actividades. En el seminario, no sé si todavía sea así, pero en mis tiempos cada maestro te dejaba tarea como si su materia fuera la única y todos estábamos, a veces no dormías por terminar los trabajos y ya no, terminaba el cuatrimestre, el trimestre, no sé ahora cómo están ustedes. Y ya uno quería dejar el seminario, decía, no, ya esto está pesadísimo, ¿no? Es mucho leer, es mucho estar haciendo los cuestionarios de Antiguo Testamento ¿no? Se tarda unos 6 horas en contestar un bendito cuestionario, ¿no? Bueno, si se los encuentran ahí, los que ya están contestados en 15 minutos tienen todas las respuestas. Tribulaciones, se refiere a presiones. Le dice aquí el apóstol Pablo que la excelencia del poder de Dios no permite que esas presiones nos aplasten, sino que nos hagan fuertes. Es como el gimnasio espiritual de Dios que necesitamos para fortalecer esos músculos espirituales. Porque muchos bajo presión revientan. Y yo digo, el seminario, ¿sabe qué? Qué padre que el seminario te ponga bajo presión. Porque ¿sabe qué? Me decía mi padre, no te preocupes, Gerardo, las cosas van mal ahorita, con el tiempo es peor. La realidad del ministerio es más agobiante, hermanos, de verdad. Disfruten esta etapa porque es increíble. Pero paradójicamente, mientras la vida, el ministerio o a lo mejor el enemigo pueden ejercer esa presión sobre nosotros, que a veces parece que nos aplasta, al mismo tiempo dice el apóstol Pablo que ese poder de Dios, la gracia de Dios permite que aprovechemos esa presión para hacernos más fuertes. Frente a las presiones, hermano, no se le olvide, usted es de barro. Está en desventaja porque no puede controlar nada en la vida. No podemos controlar la vida. Pero el poder de Dios en nosotros nos permite soportar la presión para no vivir angustiados. En medio de los problemas podemos tener paz, podemos tener alegría, porque el poder de Dios nos da fortaleza. El segundo contraste, dice Pablo, en apuros. Estamos en apuros, pero no desesperados. Esa palabra que se traduce apuros es una palabra que quiere decir, estamos totalmente perdidos y sin salida. Fíjese qué interesante. Pero no estamos desesperados. Qué contraste, ¿no? Estoy sin salida, pero todo bien. Hay veces que uno se siente así, que está perdido, sin salida, estás en una situación que estás acorralado, no encuentras solución, repasas el problema 1000 veces en tu mente, no duermes en la noche porque estás pensando en el hermanito, en la hermanita, ¿no? Yo tengo 39, gracias a Dios no tengo canas, ¿no? Porque una vez conocí a un pastor que le dije, oiga pastor, ¿cuántas canas le han salido? Dice, y todas tienen nombre. Yo creo que las mías son verdes, por eso no se ven. Me pongo bastante gel. Pero hay veces en que tiene uno problemas, estás deprimido, estás enojado, te trazas un plan de acción y ya intentaste una cosa, no funciona, ya intentaste otra cosa, ya se te acabaron las ideas. Dice Pablo, perfecto, qué bueno que llegaste al punto en donde ya no hay para dónde correr.
porque estás frente a uno de esos momentos de la vida en donde solamente el poder de Dios te va a dar la salida y la victoria. No es lo mismo ser exitoso que ser victorioso. Uno puede ser exitoso en muchas cosas, pero el único que nos da la victoria es Dios. Fiel es Dios, dice la palabra, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que junto con la tentación, Él nos dará una salida. Este versículo me da muchísima esperanza cuando siento que ya no hay salida. Digo, fiel es Dios, porque Él ha prometido que no me va a dejar que sea probado más allá de lo que puedo resistir, y 2, Él ya tiene preparado una salida para mí. Ese es el poder de Dios. Dice Pablo, podemos estar perdidos y sin salida, pero no estamos desesperados, porque Dios no nos desampara. Porque Dios tiene siempre la última palabra, aun cuando no haya salida. A veces la salida es resistir, a veces la salida es esperar en Dios, porque el dunamis de Dios siempre nos da una salida y una esperanza. El tercer contraste es, dice Pablo, estamos perseguidos, pero no desamparados. Fíjese, esta imagen es muy interesante porque habla del lenguaje de la cacería. Es como cuando los cazadores van atrás de su presa y lo acorralan para matarlo, ¿no? Dice Pablo, a veces somos acosados como animales que están siendo cazados. Así como dice el apóstol Pedro, ¿no? Que el enemigo está como león rugiente, ¿no? Como una fiera que acecha. A ver a quién se devora. Usted sabe que el león es un animal muy pesado y torpe, es muy lento, ¿sabe? Por eso cazan en grupo los leones. Y sin embargo, los leones son capaces de cazar a los animales más rápidos que hay. ¿Sabe por qué? Porque el león puede estar quieto en una sola posición durante horas. Se queda así como petrificado. Y cuando la presa se descuida, ¡fum!, lo que tiene el león es el peso. Y es donde gana él, en el peso. Deja caer todo su peso sobre la presa. Pues así, dice Pablo, o lo que sugiere Pablo es que a veces a lo mejor puede que caigamos dentro de las fauces del león, o a veces podemos sentir que estamos entre las garras de ese león rugiente, pero no estamos desamparados. ¿Usted ha visto esos videos de animales donde de repente el león agarra algún cachorro y llega la mamá y ¡pum!, ¿no? Por allá sale volando el león porque le dan de patadas? No estamos desamparados a nuestra suerte. Dios no nos deja atrás, ni se olvida de nosotros, aun cuando por tu propia culpa, escúchame bien lo que te digo, aun por tu propia culpa hayas caído en las garras del león. El poder de Dios nos preserva ante los ataques y las acechanzas del enemigo. Y el último contraste, dice Pablo, estamos derribados pero no destruidos. Y aquí se refiere a otra imagen, el lenguaje de la lucha grecorromana. ¿Sabe? Los corintios eran griegos, entonces ellos sabían, entendían bien esto, ¿no? De qué se trataba la lucha grecorromana, de que se agarraban y el que vencía era el que lograba derribar al oponente. En esa lucha cuerpo a cuerpo, como se le conoce hoy, es una lucha que se define en varios asaltos y se trata de inmovilizar y derribar al oponente. Y Pablo es lo que estaba pensando, que en esta lucha que nosotros tenemos por proclamar el evangelio, por mantenernos en la fe, a veces vamos a estar en la lona, pero al final Dios nos va a dar la victoria. Hace tiempo escuché algo que me gustó mucho. Yo soy un hombre de fe, aunque no parezca, aunque parece que estoy tratando de comunicarlos algo pesimista. Soy un hombre de fe, pero no me gusta ser iluso tampoco. Y hace tiempo escuché algo que me resonó en el corazón acerca de ese pasaje de cuando Pedro baja de la barca para caminar sobre el agua. Dice la Biblia que cuando Pedro comenzó a ver que estaba las olas embravecidas, se comenzó a hundir. Y la Biblia nos lo dice claramente por qué
Pedro se comenzó a hundir. ¿Usted sabe por qué Pedro se comenzó a hundir? ¿Dejó de ver a Jesús? Falta de fe. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No? La Biblia nos lo dice claramente, le faltó fe ahí al buen Pedro. La verdad es que la fe no siempre está al 100%, a veces está como al 50%, a veces está al 80%. Cuando logramos estar al 90%, estamos como carros bien afinaditos, con filtro nuevo, alineación y balanceo, decimos gloria a Dios. Pero hay otra razón por la que Pedro se hundió, y no nos la dice la Biblia, pero esta es gratis y yo se las voy a compartir hoy. Pedro se hundió porque Dios no diseñó al hombre para que caminara sobre el agua. ¿Qué le parece? El hombre no está diseñado para caminar sobre el agua, hermano. Parece una tontería. La verdad es que a veces somos como Pedro. Creemos que podemos caminar sobre el agua y Dios permite también que nos hundamos para que podamos recordar una cosa. Dios no puso el tesoro en manos de hombres superdotados. Dios no puso su poder y su tesoro sino en vasijas de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto, mis hermanos, son palabras de ánimo de parte de Dios. Para que cuando sintamos que queremos claudicar, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos bajo presión, perseguidos, acechados o incluso derribados, nos demos cuenta de esto, que valemos mucho para Dios. Y que el poder de Dios está obrando en nosotros y que su poder está obrando por medio de nosotros. Y estos versículos nos recuerdan que somos débiles, que somos de barro, pero que el poder que nos respalda es el poder de Dios, para que podamos tener la humildad de cada día, en cada circunstancia de la vida, sea en presiones, sea cuando tenemos problemas y no hallamos la salida, sea cuando nos sentimos acechados por el enemigo o en cualquier batalla diaria, que podamos ir a los pies de Jesús. Ahí es donde el Señor nos recuerda una y otra vez: bástate mi gracia, porque mi poder, mi dunamis, se perfecciona en donde tú eres frágil, donde tú te rompes, donde tú eres débil, donde tú sientes que ya no puedes más. Ahí es donde yo hallo el espacio para hacer algo en ti. Porque si fuera por nosotros no le damos chance a Dios de hacer absolutamente nada. Esas grietas que va causando la vida es donde Dios se abre paso a través de nuestro corazón y nos va transformando. Vamos a orar, mis hermanos.